mí de... Es muy pegajosa esa palabra, ¿verdad? Esa frase. ¿Verdad? Y esa frase tiene algo muy significativo, hermano. Es una frase que nos debe dar miedo, ¿verdad? Nos debe dar miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos el trabajo. Porque negamos el trabajo. Predicar el evangelio. Negamos el trabajo. Tú nunca hablaste a mí de él. Y dice, no, pues es que nunca te encontraba. Nunca te encontraba. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio al estudio. Y vamos a darlo por terminado. Quería yo recalcar un poquito de lo que habíamos puesto ahí de Efesios capítulo 1 y versículo 4. No sé si se acuerdan de ese. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de ese? Según escogió él. ¿Ese, hermano? Ándele. Entonces, ¿se acuerdan de los 6, las separaciones que hicimos? Sí. Fundamento, su tiempo, su propósito, el sujeto. Ok, está bien. ¿El autor quién era? Dios. Okay. ¿Por qué sabemos que es Dios? ¿Qué dice el contexto? Contexto en el capítulo 3. ¿Por qué sabemos que es Dios el autor de este versículo? ¿Contexto? Versículo 3. Sí, es el capítulo 1, versículo 3. Pero donde sacamos ahí la conclusión de por qué es el autor Dios. Acuérdense. Ok. So, la manera de saber quién es el actor del versículo 4, o sea, bueno, sabemos que de toda la Biblia es el actor, pero para nosotros entender quién estaba hablando en este versículo, el autor sabemos que es Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos lo dice el capítulo 4, sino que nos dice el versículo 4, sino lo que dice el versículo 3. ¿Verdad? Porque dice el versículo 4, según nos escogió, pero ¿quién? ¿Quién nos escogió? Dios. Entonces va enseguida el versículo 4, el versículo 3, perdón. Ahí sacamos lo que es el autor. Y luego sacamos también la naturaleza. ¿Por qué la naturaleza? ¿Se acuerdan? Ok. La naturaleza. ¿De quién? ¿La naturaleza de quién? ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Hermanos, la naturaleza de Dios, déjeme decirle, agape, amor, nos escogió. Todavía sin pecado nos escogió. So, la naturaleza de Dios es el amor, hermanos. ¿Sí? Pero por eso nos escogió. La naturaleza de Dios vino a convertir el amor de Él, vino a convertir la iglesia, a crear la iglesia. ¿Acordamos ahora sí? Estamos abriendo un poquito más. Nos escogió. Y fíjense, ¿se acuerdan? Cuando le preguntamos qué significa iglesia, ¿qué es lo que significa? Pueblo de Dios, nación santa. Bueno, pero siempre que hablamos, ¿cuál es el significado de la iglesia? Apartados. ¿Ok? Entonces, somos apartados por Dios. Fíjense, la naturaleza es apartar su pueblo a un lado. ¿Apartarlo de qué? Del pecado, de lo malo. O sea, Él escogió un pueblo escogido, como dice en 1 Pedro, un pueblo escogido, por eso que es la iglesia. Apartado, como dice la iglesia, para el servicio de Dios. No hay otra cosa, hermanos. Apartados para el servicio de Dios.
Y luego sigue el tercero, el sujeto. O sea, ¿de quién está hablando? Cuando habla de la iglesia, y ahora tenemos apuntes ahí, yo sé que lo están viendo, pero está bueno. ¿Quiénes son? Ok, y fíjense, la iglesia es los santos y fieles. ¿Qué somos quién? La iglesia. Yo te decía, hermano, de las más grandes porque no se mira. Ahí ya no se miran los videos a veces. Bueno, fíjense, le estoy dando un repaso más, un poquito más extenso, hermano, para aquellos que no estuvieron el domingo en la tarde. Entonces, el sujeto quiere decir el que está hablando, porque dice ahí, según nos escogió, ya nos escogió, ya hablamos de Dios, hablamos de la naturaleza, ahora a quién escogió, entonces es donde entra el sujeto. Cuando hablamos de hermenéutica, hermanos, hablamos del sujeto. Por eso, si nosotros podemos descifrar los versículos de esa manera, vamos a entender bien y podemos nosotros trabajar un estudio completo. Y luego después que sigue, el fundamento. Ya no vamos a ir sobre los versículos, sino nada más por las palabras. El fundamento. ¿Y qué era? Cristo. Su doctrina. Su doctrina. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de su doctrina, hermano. Es el fundamento. ¿Okay? Necesitamos, dice ahí, cuando el tema de este estudio era edificado sobre el fundamento de Dios. Ese es el fundamento de Cristo. Eso, no podemos agarrar otro fundamento. Y luego dice el tiempo. ¿Cuándo fue el tiempo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces hablamos de tiempo. Y nos falta uno. Y el propósito. De ser santos y siempre. Ahí está. ¿Ok, hermano? Entonces, eso es lo que tenemos que predicar nosotros. ¿Quién nos habla a nosotros? Nos habla Dios. ¿Cuál es la naturaleza que tenemos que predicar de Dios? Que Él tiene un pueblo escogido y que quiere que usted sea parte de ese pueblo escogido. Esto es para poder fundar nosotros sobre el fundamento que es Cristo. Y luego, ¿qué es lo que va a pasar para aquella persona que se convierte? Convertirse en uno de los planes de Dios, que es santos y fieles, que es la iglesia. Fincada sobre el fundamento, y esta iglesia es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Y su propósito es mantenernos fieles y sin mancha. ¿Okay? Entonces, si nosotros podemos trabajar en este versículo y agregar otros versículos que nos puedan soportar estos, nosotros podemos predicar un plan de redención. Podemos hablarle a la gente. Y es fácil, ¿se fijan? Es que yo no te voy a hablar de mí o lo que yo pienso, te voy a hablar porque el autor de lo que yo sé, de mi conocimiento, es Dios mismo. Él no quiere que nadie se pierda, es el amor que Él tiene hacia el mundo. Es su naturaleza. ¿Ok? Y quiere que todos sean santos y fieles. Y su propósito es que todos sean santos también, hermanos, aparte de lo que hemos ya mencionado. Bueno, recalcamos eso, hermano, porque sí queríamos recalcar un poquito algo que se pueda predicar, que se pueda edificar. Ustedes mismos hablarle a la gente que necesite que hablarles acerca de las cosas de Dios, del plan de salvación de Dios. Que lo que nosotros predicamos no es cosa de uno, es cosa de Dios. Es lo que Dios nos enseña. Y esa es su naturaleza, que nadie se pierda. ¿Nos quedamos en dónde? Ahora no vino, hermano. ¿Falta uno? Bueno, nos quedamos en eso, y luego leímos también los otros versículos, que es el versículo 5. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
¿Okay? En amor, ahí está la naturaleza de Dios. ¿Okay? Un amor ilimitado, hermanos, ilimitado. Y ya hemos dado varios ejemplos. Sí. Ahí mismo en Efesios capítulo 1, versículo 5. Estamos ahí todavía. ¿Okay? ¿Qué nos dice el Salmo Salmo 125 capítulo? Salmo 125 versículo 2. Como Jerusalén tiene sus montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Dice que hermoso. Así como Jerusalén tiene sus montes a su alrededor, así está Jehová alrededor de nosotros, hermano. Entonces la naturaleza de Dios es amor. Amor, no quiere que nadie se pierda. Dimos esos ejemplos, nos habíamos dado. Luego dice el 6. Dice el 6, el versículo 6, para alabanza, ya dijimos que era una aprobación para que nosotros comprobáramos la iglesia, aquí está, para alabanza, que la iglesia, ok, o sea, nosotros representemos la gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es lo que quiere decir alabanza, hermano. Nosotros sabemos que alabanza, pues es alabar, pero en este versículo no quiere decir alabar, simplemente quiere decir que nosotros somos la aprobación de Dios para que el mundo mire que su gracia existe. Y existe por medio de nuestros ejemplos. Es lo que quiere entender. Y recordemos que no donde quiera que dice gracia quiere decir lo mismo, o sea, alabanza, perdón, quiere decir lo mismo, hermano. Por eso tenemos que escudriñar en otros diccionarios para poder entender lo que verdaderamente la palabra nos quiere decir. Y aquí podríamos decir, bueno, la alabanza es para alabar a Dios, para venir, rendirle culto, sí, no. Pero lo que nos está diciendo es que después de que nos escogió, dice, después de que en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos, ok, ahora dice en el 7, en quien tenemos redención por medio de Cristo, el amado, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, hermanos. Ok, así que ya leímos eso, fue un repaso de lo último que leímos, hermanos. El versículo 7 ya lo leímos. Y luego, predestinados. El versículo 11, ahí mismo que dice, otra vez, dice, en Él, ¿en quién, hermanos? En Cristo. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Estos versículos, hermano, en este capítulo 1 tienen muchas repeticiones, pero con diferentes ejemplos. Por ejemplo, en el 11 dice, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. ¿Y quiénes son los predestinados? La iglesia, hermano. Ahí está, la iglesia. Fíjate, ya lo tenía él en su plan. Predestinados conforme al propósito, el plan de Dios antes de la fundación del mundo, que este va paralelo con el versículo 3, con el versículo 4. Ahí está el contexto. Dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, y es nada más Dios mismo el que hace eso. Versículo 13, hermanos. Así que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo. ¿A quién les está hablando aquí? A la iglesia. Díganme, la iglesia viene en muchas maneras, ¿entiende? Que son los santos y fieles del Señor. En él también vosotros, habiendo oído, oído la palabra de verdad. Aquí voy a hacer una pausa, hermanos. Edificado sobre el fundamento de Cristo, edificado sobre el fundamento de Dios. Pero dice oídos. Ahora los únicos que pueden hablar y los que pueden oír, ¿quiénes son? La iglesia y el mundo. La iglesia habla, el mundo oye. Entonces, pero tenemos que usar el fundamento que Cristo dejó. O sea, el Dios nos dejó para nuestra enseñanza, para poder seguir adelante nosotros con esta misión. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Este capítulo lo pueden predicar, hermano. Y habiendo creído
en Él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, hermano. Y aquí hay otras cosas que tenemos que explicar un poquito, hermanos. Habiendo creído, hermanos, creído. Aquí lo que nos está diciendo, hermano, que el creer es una entrega total, genuina. No porque mi papá se bautizó y mi mamá se bautizó, mi hermano se bautizó, mi esposo se bautizó, mi esposa se bautizó. Salud, hermano. Nada de eso, hermano. Aquí tiene usted que oír la palabra y creer para que usted se pueda entregar legítimamente a nuestro Dios. Y cuando dice oír, nos da también, metafóricamente, es entender lo que está escuchando. Porque si no entiende lo que está escuchando y no me dice, sí, me bautizo, con eso tengo, entendió lo que se le dijo. Tenemos que discernir. Sí, por eso están los pasos de salvación. Y ahí tenemos ese ejemplo. Lo dice en el capítulo 2, ahí mismo de Efesios, del 14 al 16, ¿quién lo puede leer? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Hasta el 16? Hasta el 16, hermano. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Ok. Sí sabemos lo que está hablando aquí el apóstol, ¿verdad? ¿De cuáles pueblos está hablando? De Israel y... Ok. Ahora, hagamos un exégesis. Vamos a traer este mensaje a nosotros. ¿Todavía existen dos pueblos? Sí. El pueblo de Dios y el pueblo de Gentil, el pueblo pecador. Todavía existen dos pueblos. Entonces, nuestra edificación para la iglesia es ¿para qué? ¿Qué dice ahí en el 15? Aboliendo en su carne las enemistades de la ley, los mandamientos expresados con ordenanza, para crear en sí mismo, de los dos, un solo nuevo hombre. ¿Okay? Ve, hermano, como hemos hablado de predicar, hemos hablado de conocimiento en esta clase, pero lo principal, el tema principal es que necesitamos conocimiento, necesitamos predicar para poder edificar en el fundamento de nuestro Dios. Porque si no tenemos conocimiento, si no predicamos, entonces ¿qué vamos a poner arriba del fundamento de Dios? Diciendo, pues empezó con el fundamento, y luego dijo que conocimiento, y luego dijo que hay que predicar la palabra, pero hermano, todo esto va de la mano para poder crear un fundamento firme. Ya la piedra de ángulo, la que nos guía en el fundamento, ya está puesta. Ahora nosotros lo que tenemos que ser es obedientes, y para poder nosotros edificar arriba de la piedra angular, necesitamos tener conocimiento para no echar malas, porque debe de juntar a la gente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dispersarlas, porque no le estamos dando la verdad que debemos de darle. ¿Por qué? Porque carecemos de conocimiento. Y si tenemos conocimiento, como aquel ejemplo que nos da Jesús, cuando les da los talentos a aquellos, y que uno fue y lo enterró y no los usó, entonces ¿para qué queremos conocimiento si no lo vamos a usar? Y luego al último dice algo que da miedo. ¿Qué dice? Párenlo. Y algo inútil, ¿verdad? Entonces, hermano, para poder fundar bien, seguir con ese patrón que Jesús nos dio, en ese fundamento, en esa piedra de ángulo, necesitamos tener conocimiento. Necesitamos tener, y uno de los conocimientos más grandes es el temor a Dios, hermano. ¿Qué no lo dice así la Biblia? El temor a Dios es el conocimiento más grande. Dígame. En 2 Pedro 1:5 nos dice que añadiendo nuestra fe, la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, todo eso. Para poder... Sí está, entonces todo eso lo tenemos que tener como cristianos, hermano, para poder edificar bien, para no edificar mal, hermano, porque
Realmente, si las cosas no se edifican de acuerdo al patrón de Dios, recuerden que Dios tiene un patrón. Cuando Dios habla, nosotros oímos. Nosotros oímos. Y Dios le dio un patrón a Moisés para que hiciera el tabernáculo. Y las cosas que Él quiere, Él nos las dice. Él habla. Para todo Él nos habla. Y nos dice cómo quiere las cosas. Todo lo que tenemos que hacer es obedecer. Obedecer de acuerdo a como Él nos indica que hagamos lo que es la obra de Él. Él no, sí, hermano. Pues ahí en 2 Timoteo 2:15, ¿verdad? Pablo diciéndole a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como ver que no tiene que avergonzarse. Que avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. ¿Y sabe cuándo nos vamos a dar cuenta de esa vergüenza, hermano? Cuando venga el Señor. Cuando el Señor dice, No nos aleguemos de él. no hombre, pero hermano, es que yo quería entretener la audiencia. Y empecé a ponerles esto, hermano, no es nada malo, empieza uno. No, hermano, si las cosas si Dios dijo que no, es no, y si digo que sí, es sí. Por eso tenemos que hacer de acuerdo a la Biblia, tenemos que tener ese conocimiento. Así que por eso en este estudio agregamos todo esto, hermanos, agregamos un poco de conocimiento, un poco de predicación, para poder hacer un fundamento, para poder edificar, arriba del fundamento que Cristo ya nos dejó. Y es bien simple, lo único que necesitamos es poner atención. Y luego, ¿qué dice en Efesios capítulo 2, versículo 19? Ya lo leíamos esto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Extranjeros ni advenedizos. ¿Ok? Ya no somos extranjeros. ¿De dónde, hermano? Pues no dice la Biblia que somos extranjeros aquí. ¿Por qué dice ahora que no somos extranjeros? Dice que nuestra ciudadanía está. Pero este versículo se contradice con lo que estamos pensando nosotros. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. De allá. ¿De dónde? Del reino de Dios. Ya no somos extranjeros. Ya somos cristianos. Ya somos seguidores de Cristo, hermano. Ya no nos parecemos, ya somos iguales. Somos coherederos, porque de los dos pueblos hizo uno. Pero sí, cierto, hermano, andamos en este mundo como peregrinos, andamos como extranjeros, y somos extranjeros en este mundo, pero no somos extranjeros en el reino de Dios. Ahí no somos extranjeros. Necesitamos poner los versículos. Por eso unas personas dicen, la Biblia se contradice porque dice aquí es. Sí, una cosa dice allá. Pero no, hermano, no somos. Pero es el reino el que está hablando. Está hablando de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo está hablando aquí. Por eso vamos a ver qué es lo que está hablando. ¿Quién está hablando? ¿A quiénes está hablando? ¿Qué es lo que está hablando? Para poder entender todas estas cosas. Bueno, quería yo recalcarlo eso una vez más. Y luego a través de la Biblia, hermano, tenemos muchas bendiciones que tiene la iglesia. Y eso lo vamos a ir mencionando ahorita, uno por uno. Tenemos la vida eterna. Primero de Juan, voy a leer algunos versículos para ver si terminamos este estudio. En primero de Juan, capítulo 5, y versículo del 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis que en el nombre del Hijo de Dios. Ok, mírenlo. Ahora, si edifiquemos sobre el fundamento de Dios, o sea, de Cristo también, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está ¿en dónde? Ok, y el que tiene su Hijo, si el que tiene el fundamento de Cristo,
Y si nosotros fincamos arriba de otro fundamento, otro, que no hay, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es la contra de ahí? Dice, el que tiene el Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tenemos otro fundamento que no sea el de Cristo, hermano, no tenemos la vida eterna. Todo es el mismo mensaje, hermano, que Dios nos está dando, que cuidemos nuestra salvación. Y la mejor manera es entender lo que Él quiere decirnos. Y cuando entendemos lo que Dios nos quiere decir de una manera u otra, Dios nos tiene una sabiduría, como dice, multiforma, sabiduría de Dios. Y sí que es inexplicable, hermano. Nunca podríamos aprender todo, pero es suficiente lo que nos ha dejado para que nosotros sigamos adelante en nuestra vida de cristianos. Bueno, ya leímos ahí del 11 al 13, ¿verdad? Y si en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Verdad? Eso es, leí mal. 5, leí mal, sí, hermanos. Leí el 13, leí el capítulo 4, versículo 13. Dice el 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Okay. Otro ejemplo ahí mismo, en el capítulo 4, en el mismo 1 de Juan. A ver. No, perdón. El Evangelio según Juan, capítulo 14. Y ahí sí, 1 de Juan 14 no tiene. El Evangelio según Juan, capítulo 14 y versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Claro, hermano. Porque ahora somos, ¿qué dijo? Somos el que cree, el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. ¿Ok? Y miren quién nos está, cuál es la naturaleza de Dios. Y pertenecemos al reino de Dios, ya no somos extranjeros ni advenedizos. Saludos, hermano. Así que, hermanos, dice el 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os lo doy como el mundo nos la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. O sea, no hay nada que tener miedo. Nada que tener miedo de este mundo. Ahí mismo en Juan 3:36, hermano. Dígame. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en él, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está. Otro ejemplo. Muchos ejemplos, hermano. Segunda de Corintios, estamos pasando versículos, hermano, porque el tiempo nos está ganando y queremos dar por terminado este estudio. Así que nos vamos a dejar que la Biblia ya nos empiece nos hable ya en sus versículos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos habla de la vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Está? Ahí está una. Quisiera que leyéramos Romanos capítulo 8 y versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Está? Qué bonito, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y todo está basado, hermano, al fundamento, la doctrina, la obediencia, conocimiento, el hablar de la gente, edificar la iglesia, trabajar para la obra. Todo esto cabe este versículo aquí, hermanos. ¿Okay? ¿Qué dijimos? Segunda de Corintios, ¿verdad? O sea, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay. Fíjese la frase esta. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero están en Cristo, están, hermano, quiere decir mucho. ¿Cómo podemos descifrar están? Obediencia,
en Cristo, ¿ok? Doctrina, todo esto, hermano. Pues la palabra temor abarca todo eso. Abarca todo, lo digo. Habla con palabras chicas, la Biblia habla con palabras muy simples y palabras chicas, pero si las desciframos, hermano, tenemos un mejor entendimiento de lo que Dios quiere de nosotros. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No edifiquemos bajo otro fundamento que no existe, hermano. Que no existe. ¿Ok? Hermano, Vamos, sí, hermano. ahí mismo dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, Pues tenemos que estar bien. no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Sí es, hermano. Y no quiere decir que el mundo, tenemos que salir, pues dice, porque para no convivir con el mundo tenemos que salir del mundo, o sea, tenemos que morir, hermano. Pero no estamos aquí para tener miedo de estar en el mundo, sino ¿para qué? Para ayudar a otras personas. Nuestra misión es seguir el ejemplo que Cristo nos dejó aquí en la tierra. Ese es lo que nos dejó, un ejemplo para seguir. No nos dejó aquí para decir, bueno, nomás quédense aquí, espérense, siéntense, no se mortifiquen. Yo voy a venir, no hagan nada. Nos dejó aquí por un propósito, que dice, como dice el principio de Juan, que es 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice de tal, quiere decir, hermano, que no hay un significado. De tal manera, y si lo sigue amando, por eso dice que no retarda su venida, sino que todo la tiene por tardanza, sino que quiere, porque todo se acuerda del arrepentimiento. El amor de Dios está aquí todavía, hermano, pero está a través de la iglesia, a través de los siervos de Dios, para que puedan hablar de todas sus riquezas espirituales. El amor de Dios está aquí, y esa es la misión de la iglesia de Cristo. No otras cosas, hermano, más que seguir el ejemplo, y que se guíen por nuestros ejemplos. Seguir nuestros ejemplos. Pues podemos dar la conclusión, hermanos. Segunda de Corintios. Ya leímos, vamos a continuar ahí, le leímos Segunda de Corintios. Hermano, Dígame, hermano, adelante. ya lo voy a introducir. Ahí nomás en la primera de Pedro, 9, ¿verdad? Donde dice que vosotros sois linaje escogido, gracias a Dios, que no son santa pueblo, querido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes. Para que anunciéis. Sí es, hermano. Para que anunciéis las virtudes. ¿Cuál es la virtud más grande de Dios? Otra vez. El amor. El amor, hermano. Es la virtud más grande de nuestro Señor. 2 Corintios capítulo 5, estábamos en el 7, pero vamos a hablar ahora del 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí está. Fíjese, el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y lo dice, y, fíjese cómo hace la pausa, y nos, quiere decir quién es el sujeto aquí. Nosotros, la iglesia. Nos, ¿qué dice? Dio el ministerio. Ok, traduzcamos esas dos. El ministerio de la reconciliación. Nos dio el trabajo de predicar las buenas nuevas. De predicar las buenas nuevas. Es lo que nos dio. Predicar las nuevas. Ok, y dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ok, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros, como que este nos lleva a Mateo capítulo 28, ¿verdad? Del 18 al 20. Nos encargó a nosotros que la palabra de reconciliación. Entonces, ¿cómo podemos decir, yo no tengo ganas de predicar, yo no tengo ganas de hablar de Dios, yo no quiero decirle a mi vecino, no puedo hablarle a nadie? Tenemos que hablar, hermano, a todo el mundo. Dios es lo que nos dejó, la iglesia es para representarlo a Él, nada más. Y si nosotros hacemos eso, somos obedientes a su mandamiento. Somos obedientes. Y fíjense que lo que dice ahí el 20. Así que ¿qué dice?
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Ok? Dice, ahora sí la palabra embajador representa representantes de Cristo. La iglesia, ¿no? Somos representantes de Cristo, somos la iglesia, somos su cuerpo, Él es la cabeza, Él es el fundamento de la iglesia, de la doctrina, nosotros somos embajadores. Entonces, ¿cómo podría yo decirles, hermanos, no necesitan hacer nada? Déjense al predicador, ustedes no hagan nada, ustedes relájense, váyanse a sus casas y agarren el remote control y miren lo que tengan que ver sus películas. Que la Biblia, no se preocupe. Hermanos, ¿saben que muchas denominaciones están haciendo eso? Para mantener en la ignorancia a la gente. Para mantener en la ignorancia a la gente. Por eso lo están haciendo. Para que no sepan nada de esto, y ellos pueden hablar lo que a ellos se les antoje, lo que a ellos se les viene a la mente, y todos dicen amén. Amén. Y aquí en la iglesia de Cristo está prohibido decir amén si usted no entiende. No entiende ni lo que dijeron. ¿Cómo podemos decir amén si no entendemos? Amén porque entendemos lo que nos está hablando el Señor a través de la Escritura. Esa está la conclusión, hermano. ¿Alguna agregación que quiera hacer al estudio? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? El estudio se nos alargó, hermanos, en 4 etapas. Fundamento que necesitamos para poder nosotros edificar arriba de un fundamento perfecto. Necesitamos conocimiento para poder predicar la palabra de Dios, porque nosotros ya no somos peregrinos ni advenedizos, somos ciudadanos del pueblo de Dios, porque somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, que nos tenía en su mente desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que hablemos de las virtudes de Él. Hablemos, predicar el Evangelio. Nos dio el ministerio de reconciliación para que nosotros pudiéramos hablar de este ministerio de reconciliación, hermanos. Así que nuestra misión, Dios lo ha dado, la ha repetido en esta noche, ya sabemos. Entonces hay que seguir adelante con lo mejor que tengamos de nosotros, hermanos. A veces carecemos o de entendimiento, pero simplemente el temor de Dios es un conocimiento bastante grande, hermano. Y la obediencia a Dios es un conocimiento bastante grande. Si no podemos leer el griego, si no podemos leer el hebreo, pero tema a Dios y sea obediente a lo que se le explica. Ese es el mejor conocimiento, hermano. Cuando uno deja de temer a Dios, empieza uno a caer. Empieza a poner a Dios en segundo lugar, hermanos. Y Dios no quiere eso. Porque Dios nos ha puesto siempre en primer lugar. La Biblia nos lo acaba de decir. Y lo tenemos en el versículo 4 de Efesios capítulo 1. Así que, hermanos, si no hay más comentarios, entonces vamos a ponernos de pie para que el hermano